Aquí estamos hoy, 3 de abril del año 2021. Pues ahora sí que yendo a varias partes del territorio mexicano, felizmente, ¿no? Con los hermanos indígenas de la cultura madre de este territorio que tiene, pues es un estado pluriétnico, como debiera llamarse México, ¿no? México, estado pluriétnico, así como le llaman en Bolivia o en Ecuador, le van a llamar también así, porque somos una sola, diríamos, raza, a pesar de que hablemos diferentes idiomas. Por ahí, pues al parecer, ustedes me corregirán, son máster en esto, al parecer no se dice dialecto, se dice idioma a las lenguas madres, ¿verdad? Por Bien, pues, respeto ya estamos por aprendiendo, respeto pues. a la autenticidad y a la antigüedad y por la extinción más que nada, aunque en algunos no trae, todavía no hay gramática concretada, porque la gramática también fue una colonización. Así es. Bueno, quien habla es nuestro querido amigo, el maestro en ciencias, Abel Iturbe Ontiveros, que nos lo ha recomendado para esta entrevista ya otro Praxedis Martínez de la Cruz. Y bueno, me congratulo en tener a estos hermanos indígenas de mi propio país aquí con nosotros. Vamos a leer un poco el currículum, que no es todo porque es muy extenso, pero sí lo más sustancial de nuestro invitado, Abel Iturbe. Tiene maestría en pedagogía, por lo tanto es maestro, pero no solo maestro por el estudio de la pedagogía, sino también es maestro en ciencias, porque hizo una maestría en ciencias químicas y una licenciatura en físico-química, por lo tanto es un científico. También una licenciatura en biología, y pone aquí pasante, o sea, hay que poner lo que uno es. Yo tengo también 3 formaciones, tengo una licenciatura y tengo pasantía en otra licenciatura y también en una maestría en ciencias económicas. Así es que aquí estamos hablando de que el señor que nos acompaña ahora, pues es una persona de alto nivel académico y además, por cuestión práctica, más que por meterse a estudiar antropología en la universidad o en el Museo de Historia y Antropología, él ha practicado su cultura en las danzas, en las tradiciones, en los bailables. Es además cantautor, ¿sí? Y ha viajado a varias partes de Latinoamérica, como Cuba, como Guatemala. Ahí nos dirá dónde más, ahorita que hablemos con él. Pero aquí quiero resaltar además el currículum artístico. Se hace llamar también, así como yo me puse de mote, el capitán. Una historia muy larga que contar. Así el mote de nuestro querido amigo Abel Iturbe es el indio istmeño, porque por ahí pasa el istmo de Tehuantepec, por Oaxaca, ¿no? Y Sí, así es. termina, sale en el Golfo, ¿por dónde? Por Veracruz. Pues prácticamente con todo lo que es parte de Coatzacoalcos, Veracruz. Ah, ya. O sea que Sí, entonces por ahí pasa el tren transísmico que están reconstruyendo, que están habilitando en la ese cuarta es nuestra. transformación. Exacto, nuestra antigua carretera transísmica y ahora va a ser Maya transísmica. Bien. Currículum artístico: Abel Iturbe Ontiveros, indio istmeño, administrador del grupo Poesía del Mar, el Cielo y la Montaña. Ya nos hablará de esto en un momento. Ha tenido encuentros nacionales en Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Guadalajara, Monterrey, México, Tabasco. Andado por ahí, es medio andariego aquí nuestro amigo Abel. Sí, Ha ido también a encuentros internacionales en Colombia, ahí también hay indígenas, en Ecuador, bueno, donde no hay indígenas, ¿no? En todo el sí. continente americano, inclusive en el norte, los cheroques y los pieles rojas y todos. En fin, ha estado en Colombia, en Ecuador, en Uruguay, Cuba, que también ahí hay negritud y hay también ¿cómo se llaman? Los cimarrones. Afroamericanos. Y ha estado en Guatemala, pues en Guatemala, imagínense, ¿no?
la tierra del Quetzal. Sí. Además de dar clases de química y de la maestría y no sé dónde más, él da cursos y talleres, aquí lo dice también, de química, pero además talleres de creación literaria. Pensar bien, escribiendo lo que se piensa. Bien. Aquí voy a hacer mención a sus obras, a los títulos de sus obras, que aquí nos leerá él algo de lo que ha escrito seguramente. Una de ellas es Bajo el cielo de mi tierra, Fiestas y costumbres mixes del Istmo, Magia y poder de la montaña, que acabo de leer hoy en la mañana, Venganza de la tierra, el sol y la luna. Muy sugestivo ese título, ¿eh? A ver si lo tocamos ahorita. El llanto de tuzas y conejos. Bueno, yo los conejos los conozco, pero las tuzas, a ver si me hablas de ellas, ¿no? Veladas de sones, flores y tambores. Veladas de sones, flores y tambores. Me recuerda a ese viaje a la montaña que hiciste al escuchar este título. El son de iguanas y quelites. Aquí mi sapia ignorancia. Quelites, pues mi padre me hablaba de los quelites, pero nunca los conocí ni los probé. Si es que se come eso, ¿no? Bueno, biológicamente los quelites son todas las hojas verdes por taxonomía. El son de iguanas y quelites se llama ese libro. Mi padre vivió en Jalisco, en una zona donde había una etnia indígena llamada los mecos. Oh. Y él, el padre de él tenía un rancho, un rancho con una ciénega muy acuosa, que nunca conocí, por cierto. Bueno, pues ese es Abel Iturbe, así en pocas palabras. No sé, aquí tenemos también a un personaje muy importante, a Yoatl Plagedis Martínez, que también es poeta, autor, didacta, es decir, que da cursos a los niños que escriban, en fin, todo un portento, al igual que el maestro Abel Iturbe. Maestro, ¿por dónde quieres que empecemos? Aquí dice Poder y Magia de las Montañas. A ver, dime. Hoy, por ser un gran día mundial y también por los eventos que se han venido dando astrológicamente, familiarmente y personalmente, quisiera hacer una oración en mi lengua indígena, si me lo permiten. Adelante, maestro, es tuyo el programa. Sí. Ay, Dios, pues Shwimpa na Shwimpa. Dios te, Dios está. Panacha shi smiedowipa. Chamas don tuk mets ngapshanya. Amshan ami. Mahada yigis mahai. Yagayin majan yagajan. Majan nungen. Majan dosungen. Majan doset. Majan maguga pas nagis panacha don shi smedo. Chamas don Dios. Dios kuhu y don yek. Majan zomach. Te yo te kudegoyin. Así me stirke. Yes, por Raúl Toy. Pues, hoy ina kido te y don Nix, achamos a don Ñahnash de Guanam, Maicengaftan, Shapa, San Juan Gichicovi, Ayuk Ayuk Minets, achamos a Winguzagui, Ayuk, Hamok, Ashuk, Ay, Mahzaten Mahzaten Mechen. Maatsa cham majakam, maatsa cham nugatam, maatsa nayaw, maatsa nuyam, maatsa shikam, maatsa shonam. Antem yo yidun ko asedun, panacha don si, spiadum, spiaja, maatsa zohmakan Raúl del Puerto Iturbe, maatsa zohnusun, Olivia, Toy, ayuk hayay, ashah shon hayay. Dios kuhuiwa, Maestro José Luis, Maestro Yahot, coace don tesvich, tesvioy, achamos de tu, metz millaga. En el nombre del Señor, Madre, Padre, Tierra, Agua, Aire, Sol, bendecidos todos, un sábado de gloria, donde todos de alguna manera hemos sido conquistados bajo el régimen moderno de la religión, pero no olvidar lo sagrado de nuestras montañas, el mar, el cielo, el fuego, las playas, la luna, el sol, las estrellas. Muchas gracias, queridos amigos,
por haberme invitado, maestro Yahot Prajedis, maestro José Luis. Es un espacio muy agradable para todos nuestros hermanos indígenas del mundo, para todos nuestros hermanos que nos escuchan por este medio, puesto que es una primera oportunidad que me brindan por humildemente para transmitir mis experiencias, humildemente mis caminos y mis andares sobre mi poética, sobre mis sueños, sobre mis ficciones y mis pasiones. Es así como este día voy a tratar de iniciar brevemente el relato y la plática sobre una de mis obras tituladas Magia y Poder de la Montaña. En zapoteco, Padiush Vijay, Padiush Vizana, Padiushi. Bien, hablar y desnudar el pensamiento, la ilusión, compartir la vivencia de cosmogonías y creencias, regresar a ello no es algo fácil, como decía el maestro José Luis. Es algo bastante comprometido, puesto que andar en una escuela, aprender, colonizarse, la gramática de nuestros conquistadores, pues no es nada difícil eso. Utilizar la ciencia mecánica tradicional tampoco es difícil porque estos días ya se aprenden hasta sin escuela. Las escuelas hoy día pues nos alienan muchas cosas, hacen que nos olvidemos de nuestras raíces, de nuestras plantillas del pie, de adorar nuestras uñas, de hablar con nuestras plantas, nuestras flores, de olvidarnos de nuestra medicina tradicional y sobre todo olvidar nuestro idioma madre. Muchísimos idiomas abundantes, muy rico nuestro país, por lo que no fue conquistado totalmente. Estoy hablando de algo histórico que aquí se ha venido dando desde el siglos 13, 14, 15. Este libro actual, esta tercera obra que se llama Magia y Poder de la Montaña, fue parte de una andanza, es más bien un recuento de la práctica con que nacemos nosotros los indígenas de todo el país y todos los indígenas del mundo. Hay muchas cosas coincidentes de que se va a hablar en este momento y voy a tratar de hacerlo muy breve, puesto que esto muy general que introduzco es a manera filosófica, a manera social, a manera biológica, ¿verdad? Antes de que continúes, maestro, quiero hacer referencia a que la lectura que hiciste, tengo entendido que fue el idioma Mixe. Ese es el idioma Mije. Ahí, Mije se dice entonces, donde tú Mije. naciste y tú vives. Si yo soy un Mije del Mije Bajo, que en mi primer libro se llama Bajo el cielo de mi tierra, es un libro muy apegado a la teoría de las conquistas, puesto que aquí se dice que los Mijes pues nunca fuimos conquistados, pero pues hay teorías tradicionales, hay teorías también antiguas que riñen siempre con las teorías modernas de investigación. Y pues este libro pues contradice algunas cosas, puesto que las civilizaciones o los restos antiguos, los museos sobre todo, nos dicen que son indicativos de que no somos los pueblos más viejos, sino existen pueblos muy antiguos. Y pues bueno, hay muchos que podemos mencionar en el curso de esta plática. Me decías la otra vez, a ver, que me decías que ahí en la zona que tú habitas se entremezclan el zapoteco también con este idioma nativo tuyo. Y que por lo tanto un zapoteco puede platicar con alguien que tenga la cultura mixe. Sí, claro, compartimos danzas, bailes, usos, costumbres, vestidos, incluso la lengua. Por ejemplo, en este que es mi tierra, San Juan Quichicobi,
Es un bello pueblo que está justamente a la mitad de Veracruz y Oaxaca. O sea, somos como una colindancia. Pero curiosamente, los mijes se subclasifican en tres grandes grupos: los mijes altos, los mijes medios, los mijes bajos. De la misma manera, los zapotecas de la Sierra Alta, de regiones bajas, y pues los zapotecas de la región del Istmo. En el Istmo de Tehuantepec está enclavado en el Golfo, y pues ahí compartimos cuatro etnias, que es los zapotecas, los mijes, los huaves y pues los chontales. Bueno, Bien. esto último pues es poco abundante, puesto que voy a hablar también de una extinción de idiomas. Y aquí donde radico profesionalmente es en Tuxtepec, San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, que es otro rincón muy pegado a Veracruz, pero que también convivimos con otras cuatro etnias, que son los mazatecos, los chinantecos, los ojitecos y los izcatecos. Es curioso, Oaxaca es un estado rico en idiomas, y esto lo voy a acentuar y subrayar a cada instante, puesto que hay algunas que están en vía de extinción. Por ejemplo, escuchaba yo a los amuzgos, que están colindando por la costa de Guerrero y Oaxaca. Ahí radican los amuzgos, que por cierto hace poco estuve escuchando al maestro Bernabé con su exposición. Incluso el maestro Yaot sabe que coexistimos como guerrerenses, como oaxaqueños. Nos une un idioma en el cual hay palabras que son comunes y nos unifican, como nosotros por acá, con los olmecas, los popolucas, que tienen un acento muy especial parecido al mije. Entonces, por ejemplo, los huaves tienen ciertas palabras que utilizan del mije. Esto nos puede dar una idea de la evolución de los idiomas desde su origen hasta nuestros días. Incluso una ocasión, cuando yo regresé, cuando estuve en estos encuentros del poder y magia de la montaña de San Cristóbal Las Casas, maestro, encontré que hablar el tzetzal no es algo diferente a la tónica ni a la consonancia del mije. Por cierto, me puse a platicar con unos niños tzotziles y tzetzales por ahí a manera experimental, y gran sorpresa fue que hay palabras que coinciden. Por cierto, vamos a hablar un día de esos cuando toque el punto principal del tema lingüístico, ¿verdad? Muy bien, maestro. Bueno, pues es un agasajo tenerte aquí y ver todo el mosaico de idiomas nativos, madres de esta tierra nuestra, de nuestra pequeña patria, digo yo México, porque la patria grande es América, América Sí. Latina. Y entonces aquí el maestro ya tiene otros invitados que me va a ir pasando y con mucho gusto. Con mucho gusto, ahora Bienvenido. sí que la vena indígena, esa sangre sabia, entre por este humilde canal marginal que es radiomorena.net, a donde van a aterrizar todas mis grabaciones de video. Claro, tenemos ocupaciones todo el mundo, pero hay que hacerle un espacio al alma americana, al alma nuestra americana, diría José Martí. Nuestra americana. Sin los Maestro. indígenas no vamos a ningún lado, decía José Martí. Con ellos vamos al futuro de una forma promisoria. Pero tú nos ibas a hablar de una experiencia allá en el Nido de las Águilas. Pero mira, tú puedes tocar el tema que tú quieras, es tu programa. Y si aquí el maestro Yautel tiene alguna pregunta, una participación, pues nomás que abra su micrófono, Bueno, que participe. voy a tratar de terminar el contenido de este libro, pues que fue el objetivo principal de Magia y Poder de la Montaña. ¿Me permiten tantito? Adelante, maestro. Bueno, Tenemos una hora, pero si quieres más tenemos, ¿eh? muy bien. Entonces, dentro de las muchas incursiones de nuestros orígenes de idioma mije, nuestras costumbres de joven, de infante y de la niñez han sido ver a nuestros abuelos, pues con sus costumbres muy antiguas, mijes, toltecas, zapotecas, que hoy comprendo que no es nada diferente. Adorar el bien, conocer el bien y el mal, entender qué es Quetzalcóatl.
entender qué emite un fuego de leñas, qué emite un fuego, cualquier fuego, qué es lo que existe, cuándo es que se puede uno ver. Es exactamente el experimento que me saca de perfil cuántico, químico o académico a llevarme hasta la sensación de ir descalzo, desnudo, 10 días, 10 noches en sobrevivencia en ciertos lugares de nuestras montañas. Tal vez el tiempo va a ser un poco largo para describir todo, pero trataré de empezar la ida a San Cristóbal Las Casas. Después de 3 sesiones de haber conocido a un gran sabio, al señor don Lauro de la Cruz, que de joven fue hasta el Tíbet. A los 10 años fue seleccionado entre 10 millones de niños latinos por ser un niño de origen indígena y de costumbres cósmicas. Se lo llevan al Tíbet 10 años. Después de 10 años regresa a nuestro país con sabias experiencias conjuntas, mayas, aztecas, náhuatl, quechuas, incas, en fin, con los tibetanos. Don Lauro de la Cruz funda su montaña, principalmente sagrada, en San Cristóbal Las Casas, un lugar ceremonial donde empieza la concurrencia de curiosos, de científicos y de todos. Al igual que María Sabina, don Lauro de la Cruz inicia su trabajo espontáneo, voluntario, con ayuda del cosmos, de la naturaleza. Y entonces, pues bueno, hace posible su difusión, su trabajo de sanaciones, de evidencias, de encuentros, de reencuentros. Y al final de todo esto es un gran taller de creadores donde se inician muchísimas personas del norte del país, de Estados Unidos, del Caribe, de Costa Rica, de Cuba. Y hoy don Lauro de la Cruz ha viajado en muchísimos lugares del mundo y algún día lo vamos a invitar aquí a este lugar para que sea usted una de las personas que voluntariamente nos apoye y también de la misma manera nos acepte la invitación. Bueno, después de irnos, después de asistir a Durango, después a Puebla, a Guerrero, incluso por este viaje de curiosidad, pues yo he visto de niño que mis padres, mis abuelos, tiraban mucha sangre de la gallina. Sus rituales eran con sangres, con el alcohol que se destilaba de los campos, el alcohol de maíz, el alcohol de la caña, el pan con que se elaboraba la mano, los tamales que se elaboraban en casa, domésticamente hablando, e incluso se comía y se compartía con la tierra. Desde antes de iniciar las labraciones, los trabajos de campo, de los surcos, los cafetales, los limonales, los piñales, todos los cultivos. Las personas cuando iban a hacer cimientos de sus casas de madera, porque aquí no voy a hablar de cosas modernas, ¿qué pasaba? Tenían que comer con suficientes tamales, panes, licores y hablar con la tierra para que toda esa bendición lo recibieran los trabajadores y las plantas y las maderas y las palmas salieran duras, resistentes y duraran con el tiempo. De la misma manera en los surcos, las ofrendas se hacían por los pedimentos y también se le pedía a la sagrada montaña buena cosecha, se le podía abundancia, se le pedía cantidad y se le pedía también sacrificios. Bueno, pero el Mije, ¿por qué el Mije era amante de la sangre, tirar la sangre de la gallina, del guajolote? Porque finalmente fue evolucionando. Antiguamente, cuando aún no había interconquistas indígenas, porque ni siquiera estoy hablando de la llegada de los misioneros ni el descubrimiento de América. Estamos hablando de una falta de interconquista. El hombre bárbaro, el sanguinario,
al cortarle la cabeza a sus enemigos cuando los aztecas o luchaban contra los mijes, contra los chinantecos, lo primero que hacían era demostrar un acto de terror, y pues les mostraban la cabeza, no como en las películas sucede, sino como lo estoy diciendo realmente, porque así lo dicen los códices en algunos lugares del que voy a hablar. Y caían la sangre, y esa sangre lo veían los enemigos. Es más, todo era así en la guerra de nuestros antepasados. Entonces a los mijes se les considera, por un lado de la historia, los más sanguinarios, porque ellos tenían esa costumbre de desangrar al enemigo hasta que se fuera la última gota, y pues luego hacían sus danzas en plan de victoria, en plan, eso era lo que supuestamente muchos de nosotros sabemos en las cartas de la Nueva España. Cuando vieron a los blancos barbados que hacíamos nosotros, se espantaron, y con eso creyeron que nosotros éramos diabólicos, satánicos, pero no, era una barbarie de origen, eran nuestras costumbres, que hoy, si usted viene, cualquiera que llegue a mi tierra, esto todavía existe, esta costumbre existe. Bueno, tumbar el tamal, hablar con la tierra, tirarle el alcohol, incluso en nuestras fiestas es muy famosa la famosa regada de frutas. ¿Por qué la regada de frutas? Porque las cosechas abundantes había que compartirles, al igual que la cacería, con nuestros vecinos, con el pueblo. Así se repartían la fruta, se repartía un tigre, un jaguar cuando se cazaba un venado, se paseaba en el pueblo y toda la tribu, toda la gente, toda la aldea comían. Eso era la vida muy común en nuestros pueblos indígenas. Cuestión que hoy no, muchas de esas cosas están en el olvido. El hombre, desde que calzamos pues nuestros pies, nos hemos desconectado del universo, puede decirse. Bueno, vayamos entonces caminando a la montaña. Después de esa tercera sesión, yo llegué a visitar por nueva cuenta a don Lauro de la Cruz para seguir mi escuela cosmogónica. Al llegar con don Lauro acostumbra a hacer sesiones de oración a todos los recién llegados, a los invitados, nos recibe y nos da indicaciones del poder de la montaña, que debemos de sobrevivir, que debemos poner nuestra aldea como de lugar, usando lo que se pueda, comiendo lo que se pueda, calzando con lo que se pueda, incluso utilizando el agua del rocío, porque en la montaña hay de todo, hasta excavar el pozo, hasta comer raíces, plantas, hojas. Ese es la escuela del que estoy hablando. Inmediatamente cuando llegamos a este lugar, él entre sus indicaciones nos dice que vayamos caminando hacia la montaña con lo poco que podamos llevar, y nos decía que a cerca de 1 hora era llegar hasta allá. Efectivamente, después de haber reposado, danzado, enseñándonos su introducción, su veneración, su ceremonia, nos fuimos caminando. Al llegar a la montaña, los más avanzados, porque estamos hablando de un taller, hay algunos que ya llevaban 7, 8, 10 sesiones, incluyendo a los que ya eran chamanes. Entonces, los primeritos, como un servidor, llegamos a la montaña, nos ubicamos, pero no reñía la experiencia de los adelantados o de los viejos o de los avanzados con mi esencia, con mi origen indígena. Ya mi padre y mi abuelo ya me habían enseñado cómo hacer un tapanco, cómo hacer fuego con la leña seca, sin cerillo, sin cristal, sin lupa, cómo tomar agua, cómo esterilizar el agua, cómo cocer la carne, cómo comer la fruta y cómo cuidarse de los animales y cómo respetar los animales. Toda esa característica de cortar maderas en luna llena, de cortar la fruta, la cosecha en luna llena, desparasitarse y todas esas cuestiones medicinales del que algunos maestros sabemos.
Hay mucho misterio. En la montaña existe realmente la medicina antigua que hizo o hace posible la vida de nuestros semejantes y que nos dan largas longevidades. En el primer día cuando llegamos, se sesiona un primer encuentro. Quiero hacer notar que cuando llegamos allá, era el equinoccio, era un juego de equinoccio, el equinoccio de verano. Ese fue una experiencia muy agradable. Inmediatamente cuando llegamos nos acercamos a una parte donde se encontraba una rueda, un círculo, un corral hecho de puras maderas. Y en el centro había un juego ceremonial cerca de un tótem. El tótem del dios del fuego, el dios del agua y todos los dioses. En todos los caminos y veredas, incluyendo cuevas y montañas sagradas, del que voy a hablar después, donde viví algunos experimentos. Prácticamente esto es una narrativa y no quisiera concluir sin que me pasara algo del libro, porque considero que es muy importante para toda nuestra gente del país y del mundo. Bueno, la ceremonia incluía la recepción de toda la gente de todos los lugares y la bendición del lugar. Y entonces empezó don Lauro a enseñarnos cómo era el ritual de pedir al cielo, cómo era el ritual de pedirle al agua y cómo era el ritual de pedirle, de ofrendarle al fuego, al agua, a la tierra, a la montaña. Estamos hablando de hacer contacto con la montaña, con las rocas, pisar el agua, pisar lodo, sentir la lluvia y sobre todo vivir los experimentos y vivir la presencia divina o la presencia mágica de la naturaleza. El Señor, después de hacer unas danzas, salir con sus caracoles y sus doncellas, que es la característica, pues bueno, nos llevó hasta a observar la fiesta en un tambor aproximadamente de 5 metros de diámetro. A todos nos dio un palo para poder danzar, para poder brincar, y nos dio estilos para saludar, para ofrendar, para recibir, para dar, para sanar. Bueno, herramientas divinas que en algún momento tal vez lo vaya a explicar mejor por el tiempo. Aquí pues vamos tratando de, siguiendo el contenido de nuestra obra. Bueno, después de eso, pasamos todos y empezamos a contemplar, a llamar al cielo. El Señor ofrendó al cielo para que nos mostrara la llegada del Quetzalcóatl. Entonces, entre todos, con una dinámica de conjuro, se hizo una espiral, el humo del enorme fuego de equinoccio que ahí se hizo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Estoy hablando de mí en este momento. La sorpresa fue que apareció humo en forma de espiral y en la punta se veía una cabeza de serpientes. Esa cabeza de serpientes significa para todos los mexicanos la cabeza del Quetzalcóatl. Este misterio, esta mitología que para algunos para mí es una realidad. Yo como físico-químico, yo he creído siempre en la presencia de la energía. Después se los debo de explicar de cómo he ido viviendo los experimentos energéticos en las moleculares. Yo simplemente estoy hablando hoy de algo que para mí era muy viejo, muy antiguo, que lo volví a ver. El humo sagrado yo lo veía en mis abuelos, lo veía en mi papá y lo veo hasta ahora. Por eso es que yo llegué hoy así pidiendo este sábado de gloria. Luz para ustedes, luz para mi familia que en este momento pasan por momentos difíciles, todos nuestros semejantes relativo a la pandemia. También podemos hacer curaciones y emanar energía desde aquí, desde cualquier lugar. No hay necesidad de tener un tetoscopio o un baumanómetro para poder estar ahí. Bien, es el primer día. En la tarde
él, entre sus orientaciones y consejos, nos decían que siempre anduviéramos en grupo, entra la teoría de grupo. Cuando uno se caiga, se resbale, se accidente, hay que apoyarlo. De los 70 individuos que fuimos, nos fueron repartiendo de 7, de grupo de 8, y así nos fuimos ubicando. Nos fuimos hermanando y fuimos aprendiendo de unos y otros. Fue un aprendizaje colectivo, donde compartíamos el agua, las semillas, compartíamos la luz, compartíamos la plática y sobre todo la experiencia. En esta constancia yo aprendí demasiado de muchos avanzados. Legalmente se aprende mucho de los avanzados. He aquí la falta de un constructivismo en nuestras escuelas, puesto que en muchas de las escuelas alienantes siempre se nos ha enseñado la individualidad. Y muy difícil, por ejemplo, en nuestro país no se practica la colectividad. Esto solamente se practica en alegrías, en festejos, somos buenos para eso. Pero en el trabajo, en la investigación, como que hay una deficiencia muy grande. Bueno, vamos avanzando al segundo día. El primer día ya estuvo más o menos despejado la mente, ya vimos qué terrenos, vimos a las montañas, algunos curiosos. En mi caso fui a violar algunas reglas que nuestro chamán dijo: no filmar de noche, no salir de noche, andar en grupo. Pues yo me salí solo, como todo rebelde. Quiero que entendamos que a veces el espíritu investigativo de uno resalta y se brinca las trancas de la cosmogonía a veces, pero uno, por traer esa mala conducta y la soberbia de querer investigar por sí mismo, a ver si es cierto. Fui con una camarita, en ese entonces me paré en una de las rocas muy altas para ver a San Cristóbal Las Casas en la mañana. Al otro día tomé una foto. Mi primera impresión muy grande, ni una foto salió. Salieron 3 fantasmas así como atajando que esto no es correcto. En el libro aparece o no aparece, no sé, pero ahí hay algunas cosas que no pude poner por cuestiones de tiempo. Pero ahí están unas ilustraciones sobre, por ejemplo, la nube que se formó en el primer día. Vimos unas nubes negras y se forma una cara divina. Eso sucede después de una oración larga. Bueno, en el segundo día, despuésito de esa sorpresa, y esa sorpresa la pude ver hasta el tercer día, hasta la tercera noche, porque pues uno va con ese afán. Bueno, eso sucedió en la mañana, el segundo día. Y luego fuimos platicando nuestros problemas, comíamos ahí lo que podíamos comer. Y pues bueno, uno pues ahí apostado en su casa de campaña. Eran 3 sesiones, una en la mañana, una de mediodía y una en la tarde, las sesiones ceremoniales. Había que hacer oración. Y conforme aumentaba el día, aumentaba la cantidad de ejercicios, la cantidad de espiritualidad, la ceremonia. Y para esto quiero decirte que al primer día se integró, los grupos nos dieron un horario. A mí me tocó hacer guardia de 1 hora, de 4 de la mañana a 5 de la mañana, con mis 5 o 6 compañeros. ¿En qué consistía la guardia de todos los días hasta terminar los 10 días? Consistía en que no se debería apagar la llama durante el día y de la noche, debería estar prendido. Por aquí se ve la última llamita y por aquí se pone otra leña más, otra leña, otra, y se hace el fuego. Y durante ese fuego uno puede tener esa facultad de poder pedir, pero antes de pedir hay que entregársele al fuego lo que tú puedas entregar. Entrego mi dolor, entrego mi tiempo, es más, entrego mi enfermedad. Hay ciertos ademanes que se pueden hacer durante el fuego, durante el aire, durante el agua, para entregar una enfermedad. Y para recibirlo también se hacen ciertas reverencias al fuego. ¿Y cómo comprobar esto que digo si alguien me quiere preguntar al rato? Bueno, pues antes el fuego siempre ha existido, pero nunca ha existido el celular,
ni la veladora. Si nunca ha existido la cámara fotográfica, pues nunca vimos cuál era la energía. En cambio, el día de hoy, aquí es donde la ciencia considero que juega un papel muy importante de las verdades. Entonces tú le dabas tu celular, tu cámara al vecino y te tomaba una foto a mitad de las oraciones, de las reverencias y de los pedimentos. Pues entonces aparecía en el fuego lo que tenía que aparecer. Como pacientes, como devotos, como creyentes o como satánicos, en el fuego puede aparecer cosas bonitas o cosas malas. En el libro yo les sugiero que observen bien las fotos, en donde en mi caso personal, pude publicar una paloma cuando hice mi oración, y quiero decirles que yo hice una oración, un pedimento muy grande por mi familia. Y quiero decirles que uno de los motivos que me lleva a la montaña fue muy fuerte. Tuvimos un accidente colectivo, mi familia, y todos tirados, del cuello rotos, otros de la cadera. Por cierto, fui asistente, soy técnico, soy chamán, y como buen profesional me dediqué a levantar a mi señora. Un año estuvo sin movilidad y con la ayuda de muchos hermanos. Hoy ella camina, hoy ella baila. Claro, no quedó totalmente bien, pero la libramos, ya no utilizamos la silla de rueda y quedó bien, igual que los demás de mi familia. Eso me lleva, y otras cosas más, que después a lo mejor, según la pregunta vaya surgiendo, lo vamos a explicar. Bueno, sin perdernos, entonces nos fuimos así con las ceremonias. Estamos hablando del segundo día. En el segundo día se dieron muchos casos de este tipo del que estoy diciendo. Varios tuvieron sus testimonios. Mi cámara iba muy rebelde, muy curiosa, como todo curioso. Tomé fotos de los árboles donde hacía oración en las montañas, porque estábamos a eso, sujetos a aprendizajes, a forjarnos, o como chamanes, o como creyentes, o como simplemente curiosos. No se da del todo, pero ahí, en este taller de locuras, bastante hemos avanzado. En el tercer día, con la misma constancia de las oraciones, a la misma puntualidad, llegar a danzar, y en las tardes, todas las tardes, era cantar el mantra. Mantra que también es otro rollo, había que comentarlo poco a poco, pero pues para lo poco, lo mucho que conocemos de mantras algunos, no es otra cosa más que el sonido que emite el cuerpo de uno y hacer contacto con el sonido celestial, para hacer contacto. Por eso es que se acostumbran en todos los nativos del mundo el canto. Ahora me van a dar la razón muchos por qué después de que empecé a escribir poemas. Mis siguientes retos son traducir mis propios poemas en mi idioma y llegar al corazón pedagógicamente a los niños. Porque no es rechazable el canto es bien aceptado por todas las civilizaciones del mundo. Y le digo esto porque en Marruecos, por ejemplo, es muy bien aceptado, en África, en Cuba, en Costa Rica, en Perú, allá con los hermanos incas, quechuas. Tercer día. En el tercer día vamos a ir abreviando, llegamos al grado de entendernos, reencontrarnos, después de ir todo duro, todo escéptico, llegamos al grado de entender que estar juntos como hermanos, sin tanta herramienta, es entendernos, es observarnos. Ama uno la naturaleza, comes lo que tienes, no hay necesidad
No hay abstinencia, pero tampoco hay una seducción al exceso. Lo curioso del asunto es de que cómo se alimenta uno del tiempo con la serenidad y la tranquilidad, la fluidez sanguínea es mucho más normal. Para esto, en el tercer día yo llevaba una terrible hernia y ya no lo sentía por la sencilla razón de las escaladas de montañas y algunas curaciones que ahí se me hizo con las doncellas. Bueno, estamos hablando de la utilización de hierbas, de inciensos, de velas, oraciones, mantras. Y sobre todo una terapia colectiva que siempre se utiliza. Cosa que lo vemos en todas las organizaciones del mundo, escuelas, religiones y todas las instituciones de aprendizajes y desaprendizajes. Bueno, en el tercer día eran intercambios de experiencias. Los avanzados decían, no por aquí, ves por acá. Bueno, lo que viste es por eso, lo que sentiste es por eso, no tengas miedo. Bueno, fíjate que esto, a mí me pasó esto, ahora me está sucediendo esto. Bueno, era cuestión de intercambio de experiencias, a tal grado que construimos una hermandad y así se fundó un grupo desde ese tiempo, desde 2015, un grupo del mar, el cielo y la montaña. Lugar donde yo quiero que ustedes no nos abandonen y están ahí muchos escritores y poetas narrativos, ecologistas y sociales del mundo. Después del tercer día, si alguno tiene alguna pregunta, pues puede hacerlo porque también las preguntas se nos van. Bueno, la verdad es que estamos extasiados con todo lo que estás diciéndonos. Yo leí tu texto, pero creo que abundaste más ahora de lo que está escrito en tu texto de Y la pues montaña. maestro, yo no, Sí, ya hay un sí, segundo libro que está en proceso, que es bien. exactamente lo que estoy diciendo. Bueno, yo cuando tú me dijiste a este hombre que estuvo 10 años en el Tíbet, Sí, entendí por qué le dicen el dragón blanco. así es. Yo te decía, ¿qué no será el caimán blanco? Porque bueno, hay más caimanes por ahí en Chiapas y entre los alrededores. Pero ahora entiendo por qué diríamos, el epíteto que le pusieron, ¿no? Sí, En y fin, bueno, pues, que va uno descubriendo, pues, poco a poco, como tú bien dices, así la es, paciencia es el alma de la ciencia, tanto así el es. aprendizaje científico propiamente dicho, como esta otra ciencia que se va adquiriendo con la observación, por ejemplo, ¿no? La observación es elemental para cualquier ciencia, inclusive para la poética. Así Si es. decía Walt Whitman, yo no solamente al ver caminar a una persona por la acera de enfrente, sé cuál es su carácter, sé cuál es su ímpetu, sé cuál es su dolencia, con observar nada más, ¿no? Así, Eh, en así. fin, la humanidad es un laboratorio al que hay que estar Sí, observando. Por ejemplo, tú hablas de definitivo. las curaciones a través de las plantas. Bueno, Sí, en el poli, yo tengo una amiga que es doctora, que ella estudió medicina homeopática. O sea, en el poli ya no solamente se estudia medicina general como la que todos sufrimos, sino así, que también ya se estudian las hierbas y se aplican. Y ella tiene su, así, diríamos, su consultorio donde receta plantas para curar los males. Aquí definitivo. algo importante que yo he entendido, y tú no me dejarás mentir, el universo está hecho de la misma materia que hay en la Tierra, nada más que sobrecargas diferentes, ¿no? Cuando, Pues cuando sí, lle- convergen, cuando convergen, como aquí en nuestro planeta, el agua, el oxígeno, la tierra concreta, ¿no? Como los planetas que, por ejemplo, Marte, que también tiene tierra concreta, pero ya no tiene oxígeno, el fuego, sí, ¿sí? Entonces, cuando converge eso en un polo de desarrollo como es el planeta Tierra, entonces se dan estos fenómenos, pues, y uno se conecta con la naturaleza del universo a través de estas meditaciones místicas, ¿no? sí, Mitológicas inclusive. Cuando Sócrates tomaba su copa de vino y la inclinaba para que cayera al suelo,
el vino, era en honor a Zeus. Sí, Tú hablas que también se hace en esos aprendizajes honor a la tierra, honor al mar, honor al viento. Entonces, no necesariamente la mitología es un cuento, sino es una realidad transfigurada a través de esas metáforas, ¿no? Y por eso hay que aprender de aquellos que tienen este don de poder pues meterse como un animalito de razones, que es lo que somos, animales racionales, animales espirituales, animales, por eso aquí se llama el programa La Fauna Sagrada, ¿no? Porque somos sagrados los exacto. seres humanos, somos hijos de los dioses, ya no digo de Dios, sino de los dioses. Entonces no sé si el maestro Yao tú tenga alguna pregunta. Yo la verdad, adelante maestro. Sí, bueno, sí, muchas gracias. Bueno, agradecerle también que esté con nosotros aquí y este espacio. Pues realmente lo que nos dice el maestro Abel son conocimientos, son creencias que lo manejamos en la mayoría de las culturas, ¿no? Y lo que nos estaba diciendo el maestro Abel, que bueno, este gran maestro que había ido hasta el Tíbet, que adquirió mucho conocimiento y está interconectado, ¿no? Estamos interconectados con la naturaleza. Nosotros, como región de la montaña de Guerrero, le rendimos culto, le hacemos reverencia a los 4 elementos, ¿no? Que es el fuego, la tierra, el aire y el agua, ¿no? Así es. Que siempre nosotros como pueblos originarios nos sentimos parte de la naturaleza. Y si no en todas las culturas, yo creo que en todas, siempre buscamos ese equilibrio, ¿no? Ese día nos hablaba el maestro Guillermo Marín precisamente del Toltecayotl, ¿no? En donde el Toltecayotl nos habla de la Nahuacan, este gran imperio, gran hermandad de la náhuatl, no solamente le corresponde a los hermanos náhuatl, ¿no? Sino que en todas las culturas que estamos integrados, desde Canadá, sino en todo el continente no americano. Pero más sin embargo, esto para mí es muy interesante lo que nos comenta el maestro Abel. Cosa que nuestro pueblo o nuestros pueblos lo seguimos manteniendo. Sí, actualmente estamos con lo del coronavirus. Decimos, bueno, es que el coronavirus a la ciudad ha azotado tan fuerte, pero en nuestros pueblos, los que vivimos en un pueblo, nos afecta muy poco, ¿no? Que bueno, ya no hay muchos alimentos. Bueno, pues en el pueblo teniendo maíz, sales al campo, cortas algunas frutas silvestres. La montaña, exactamente, la montaña es vida. Te da raíces, te da hojas, te da medicina, te da agua, te lo da todo, ¿no? Si lo vemos desde esa perspectiva. Pero si nosotros lo vemos de la perspectiva occidental, que nos ha contaminado tanto en nuestros pueblos, ¿no? De nuestra educación, que ha lo super contaminado, y efectivamente nos sentimos tan miserables, tan pobres ante este tipo de gobierno capitalista. Nos sentimos tan miserables porque nos dicen, es que tú eres pobre, tan solo por ser indígena eres pobre. Y si lo vemos desde otra óptica, no es cierto. Como indígenas somos muy ricos culturalmente y en cuestión también de conocimiento, y si lo seguimos perpetuando, esto nos seguirá llenando el alma, ¿no? De ese regocijo que nos habla el maestro Abel, ¿no? Yo leía su libro, que muy amablemente me lo regaló, le decía al hacer la lectura, yo me identificaba muchas cosas con lo que dice él en esto, y sí creo en este tipo de cosas, porque soy de un pueblo originario, pero porque también lo he vivido. Lo que decía, cuando tú haces tu mantra, haces tu pedimento, nosotros lo hacemos en nuestra lengua materna, que es el náhuatl, sientes esa esencia, sientes esa energía, que quizá físicamente no lo ves, pero tu tonal sí solo sientes esa energía que inunda en un espacio determinado, ¿no? Y bueno, pues agradecerle al maestro Abel
que nos comparte este conocimiento tan rico en cultura. Muchísimas Bueno, gracias. Bien, a miren, tratar- antes de continuar, Abel, aquí quiero Sí, leerles algunos saludos que mandan. Sergio sí, Ortega Rodríguez, gracias por compartir su conocimiento. Les mando muchos saludos desde Los Ángeles, en California. Y luego Sergio Ortega. No, eso ya lo leímos. Ismael Bañuelos, los abrazo fraternalmente desde el oriente de Juchipilta, Zacatecas. Lo están Zacatecas. viendo de Zacatecas. Gracias. También Marcos Cruz, buenas tardes, hermano, y gracias por compartir saludos desde Guadalajara. Bueno, ahí están llegando los saludos. Yo antes de dar la palabra a Abel, estaba hablando de que los mijes tienen una historia, diríamos, de que son guerreros violentos. Por ejemplo, siempre se hablaba de que los mayas eran muy pacíficos, que no quebraban ni una rama, y llega la película Apocalipto y se ve la Sí. fiereza de los mayas. Y en realidad así lo eran. Bueno, todos los pueblos guerreros son así, en toda la historia de la humanidad, ¿no? Habría que hacer después una especie de eh, ética de las guerras, ¿no? Sí, Pero eso sería otra mira, historia y otro discurso, que no es definitivo. el de ahora. ¿Por qué una ética de las Sí. guerras? Porque cuando los No, pueblos se arman es para defenderse o para conquistar. Y si en el ADN de los pueblos hay pues ese ápice de apetito de conquista, pues eso es un humor humano hasta natural, ¿no? Habrá que ver cuándo esto se sobrepasa o no. ¿A qué me refiero? Cuando no hay necesidad de matar un venado para comer, ¿por qué se mata el venado, no? Para empezar. Entonces, matar por matar, pues no, tampoco es ético ni moral. Si se mata por cuestiones religiosas, también tiene un ascendente divino. sí, Y bueno, sí. nosotros los humanistas, pues a veces decimos, no, oye, yo con eso no juego. Pero ¿quiénes somos Mira, hay nosotros, una, no? Sí, adelante, maestro. antes de que se me vaya, hay una cultura muy grande en nuestro México, en nuestro continente, los mapuches y los anáhuacs. En Chile, ¿verdad? Primeramente quiero hablar de los mapuches porque son indígenas en decadencia, en extinción, que coincido mucho con Miguel León Portilla en su teoría, que las culturas más viejas casi no, ya no existen ni coexistieron porque nunca fueron materialistas. En el cambio de nuestros indígenas que ya conocemos desde toltecas, mixtecos, zapotecos, incas, logramos acuñar materialmente edificios, pirámides. Entonces, esto me lleva a mí a hacer esta investigación indígena. Cuando yo me doy cuenta de que realmente, voy a hablar de mi estado, no es Monte Albán, no es Mitla, no es Chichén Itzá, la cultura más vieja. ¿Dónde están las culturas más antiguas? Obviamente que desaparecieron. ¿Y dónde están, pues? ¿Dónde está su influencia? Sus escuelas vivas están en los que siguen, los toltecas, los anáhuacs, los zapotecas, los mijes. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo se comprueban cosas del que yo digo? Bueno, por ejemplo, en mi pueblo que se llama Gichicobi, existe una iglesia enorme hecha de piedras, de canteras, y 3 campanas muy grandes que no existen en todo el istmo, ni la iglesia en todo el istmo. No estoy hablando del estado de Oaxaca, de Puebla, de Guadalajara, no, estoy hablando de mi pueblito. En este pueblito está una de las iglesias más grandes, a cerca de 1,5 hectáreas de construcción, donde lo hicieron los nativos. Por eso coincido que fueron fieles guerreros, porque tenían la sangre del trabajo bastante fuerte. También coincido de que por qué algunos mijes emigraron hacia la parte alta de las montañas, pues era su estrategia de emigrar y de esconderse. ¿Y por qué esa sangre? ¿Por qué ese tipo de cacería del que hablamos? Porque nuestra etnia
Se habla de mijes, en idioma quiere decir amantes de la selva. No olvidemos que en nuestra geografía antigua, muchísima de la selva siempre se concentró y se sigue concentrando en el sur de México. Si volamos, sobrevolamos en la República Mexicana, nos daremos cuenta que a partir de Puebla y de Guerrero se empieza a ver todavía lo verde, pero de ahí para allá, para el norte, estamos viendo otra coloración de la tierra. Y bueno, regresando hasta donde yo estaba, en la casi el cuarto, quinto día, vamos a hablar, el señor Lauro nos lleva a conocer la esencia, la prueba individual de la formación espiritual de cada uno de los aspirantes a la chamanería. Y empezamos a tocar puertas con las rocas, a hablar con las rocas y a escuchar el eco de las rocas. Por ejemplo, yo no sabía, hasta ese momento, estoy hablando de la edición del libro, no sabía que dentro de cada roca existe una célula vieja. Algunos están huecos y esos son los que tienen cierto poder sagrado, cósmico. Pongo un ejemplo cualquiera. Tú vas caminando en cualquier playa, en cualquier río, en cualquier monte y encuentras una piedra curiosa, redonda. La lógica de la ciencia por observación te va a decir que esa piedra es milenaria y ha venido rodando, mojándose, erosionándose. Era una enorme roca, una enorme estrella que ya se vino a simplificar en un tamañito de huevo o en un tamaño de una guanábana, en fin. Pero si tú rompes esa roca, tiene capas. Y en el centro, exactamente lo de un huevo, tiene un núcleo. Bueno, ahora voy a trasladarme a una roca de mi tamaño grande, en donde también lo es. Y don Lauro nos paró y nos puso a tocar la roca y a poner el oído. Y exactamente puedes encontrar tu eco en la roca. Hay un lenguaje que existe entre la roca y uno como ser humano. Hay un lenguaje que existe dentro de una piedra con otra piedra a ciertos kilómetros y se llama eco. Ese eco es un idioma. Hay un lenguaje que existe, estoy hablando ya mi experiencia del cuarto, quinto día, donde aprendimos nosotros a consagrarnos con el agua. Si tú en una jícara de agua llena haces oración cósmica descalzo, desnudo, pero pides que te sane el agua y hasta lo puedes tomar, el agua te sana porque químicamente o genéticamente sufre un contacto, una transformación. Por eso es que el agua que tomamos ahora, muchos se lo toman sin moverla. El agua debe tener movimiento para que tenga contacto físico con la exterior. Al revés, el agua también puede servirte para veneno. El agua, si tú no lo tomas con agrado, si tú no desayunas el café, si tú no lo tomas con cierta sincronía armónica, simplemente no te nutre. Y no olvidemos, como biológicamente hablando, que la inmensa mayoría de los alimentos contienen agua. Allí aprendimos que el agua en muchos porcentajes es elemento principal de nuestra vida, pues cosa que hemos estado olvidando y lo hemos estado cambiando por el mundo occidental, como dice Yaot, por la Coca-Cola, la cerveza y muchas cosas más. Bueno, el maestro Yaot ha dicho, y estamos de acuerdo con él, Ahora, el neoliberalismo atroz y aterrador, que está haciendo guerras en todos lados por la cuestión de llevarse el oro del moro a las grandes arcas de los imperios, ¿no? De Europa y del norte. Eso está deflagrando a la humanidad. Creo que tenemos que ir dándole término a esto. Es muy interesante, pero no va a ser la última vez que tengamos al maestro Abel Iturbe. Aquí hay dos saludos más, maestro Abel, voy a leértelos. sí, Erika Erlini Hernández, indio ismeño, muchísimas felicidades. Mi entrañable amigo, por tu importante participación. Un saludo fraternal para todos los que integran esta importante conferencia cultural
Bendiciones para todos. Y Glenda Castillo, saludos maestro Yauto, ingeniero Abel desde el puerto de Veracruz. Gracias, muy saludos, amable. que aquí Luz nos a tu conectó corazón. Yauto con ellos, dándole seguimiento a esto. Muy bien. Pues maestro Abel, quisiéramos estar otra hora, pero ¿sabes cuál es el problema? Que después, para poder armar la edición, me va a costar 5 No horas se más. preocupe. Entonces vamos a Estaremos hacerlo atentos. hasta acá y obviamente estás reinvitado en cualquier momento que tú me lo solicites o que el maestro Yadu te invite. Este programa va a tener un segmento permanente de cultura indígena. Y la próxima vez vamos a tener a una poeta, pero enseguida de esa poeta hay otro que nos recomendó el maestro Yadu, que también lo tenemos en la lista. Pero maestro Abel, tienes 5 minutos para despedirte. Si ocupas más, los tienes más, pero vamos a más o menos a acabar en este momento. Adelante, Abel. Bueno, magukte, Dios kuhuibas, coaste madoy. Ante hoy, ante mi ashon, se donifie, coja Dios madiag, coja da capse, a da he, ka he, hajai, behaquetspa, chamas a doña shon mayag. Más a don nuyactama, más a don buenactam. Buena pa mix, buena pa mias, ka asnda maikas nzgi. Tsigas ni gwendatam, tsigas ni isham, tsigas ni biobectam, negisse, buenacha don shi ish madova, chamas don mayag, ahek miyag, ambi mayag. Descuhui vasco desmidoy. Muchas gracias por este espacio, queridos amigos, queridos hermanos, y seamos felices y busquemos siempre la naturaleza de las cosas, la montaña, el agua, el aire, el fuego y la tierra, que todavía nos escuchan. Muchas gracias. A ti, maestro Abel, te mando mi dirección. Acuérdate. Y a ti, maestro Yauto, muchas gracias por apoyar este tipo de experiencias y estamos comprometidos a traer a otro poeta indígena acá dentro de, ¿qué? 15 días o un poco más. Tenemos otro compromiso con una poeta, creo que del DF. Bien, felicidades, Abel, gracias por la gente que nos acompañó. Luego, a ver si nos dices ya cómo es que puedes reinvitar a través de Face a gente para que nos escuche, porque yo lo podía hacer antes, pero ahora Claro. no encuentro el botón para poder hacerlo, ¿no? Más adelante nos hablamos para eso. Aquí Claro que quedó sí. grabado, gracias. A ti, Abel, que estés muy Gracias. bien, felicidades. La verdad que nos estuviste atentos durante la hora y fracción, porque esta sencillez de la vida en la montaña, la verdad, estamos ausentes todos los que estamos en las ciudades, ¿no? Sí. Y bueno, vemos los elementos como cualquier mercancía y no, es algo divino. Estamos en la convergencia de la vida aquí en este planeta, ¿no? Y hay otros planetas como este en el universo, nomás Claro. que están muy lejos, ¿no? Para poder llegar a ellos. Nos vemos, que estén muy bien, ¿eh? Gracias. Igualmente, maestro. Buenas tardes. Buen Amigo, provecho. buenas tardes.